cordiales en nombre de todo el equipo de este canal, porque hoy, en la noche de hoy, vamos a hablar de un tema de solidaridad, un tema de agradecimiento. Yo diría, y le pondría un título de misión cumplida. Recordarán ustedes que en enero de este año, 2010, teníamos con nosotros a don Jorge del Rosario Medina, urólogo, que precisamente iniciaba un viaje hacia El Salvador en misión humanitaria. El motivo, si ustedes lo recuerdan, era llevar un aparato litotritor, así se llamaba, que era lo que llamamos vulgarmente un rompepiedra, al hospital de San Juan de Dios de Santa Ana de El Salvador. Bien, pues nosotros queremos, y ustedes también me imagino se preguntarán, qué pasó con ese aparato que tanta necesidad tenía precisamente en ese país, en El Salvador. Y tenemos esta noche con nosotros para hablarnos durante algunos minutos al doctor don Jorge del Rosario Medina. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Bueno, primero nos gustaría agradecerle la presencia suya aquí para hablar de ese aparato del cual hemos comentado y sobre todo de esa necesidad tan grande que tiene ese país y sobre todo ese hospital San Juan de Dios de Santa Ana, con ese aparato que en el mes de febrero aproximadamente, a principios de febrero, pues se trasladó hasta allá en esa misión humanitaria. Ya. Bueno, yo he viajado varias veces a El Salvador, ¿no? Y siempre a Santa Ana, al hospital ¿no? La verdad es que, claro, las necesidades son tan a la vista, ¿no? Están a la vista, que están haciendo la cirugía que nosotros hacíamos hace 40 años o 50 años, una burrada, pero claro, no hay medio, y a mí siempre se me metió en la cabeza el poder escapar o hacer escapar a esos pacientes de la cirugía convencional, ¿no? Suena como una piedra, bisturí, ¿no? Una semana, 10 días, 20, lo que fuera ingresado, pero bisturí, amigo. Con este aparato esperamos, ¿no? Que se supere esta etapa, ¿no? de la cirugía convencional y dar un paso más hacia el siglo XXI, ¿no? Que nosotros hace más de 25 años que lo usamos, pero bueno, ahí en ese sentido están todavía en el siglo XVIII, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, y esperamos que vaya a servir para lo que se ha llevado el aparato. Hospital de San Juan de Dios, que es precisamente donde acude la mayoría de gente muy pobre. Claro, es uno de los pocos hospitales benéficos, ¿no? Medicina gratuita de El Salvador, ¿no? Precisamente este aparato es el primer aparato en ese país, en El Salvador, de un hospital benéfico, ¿no? No existía ningún hospital de El Salvador benéfico, un aparato de este tipo, ¿no? Que va, no existía, ¿no? Además de que la ciudad de Santa Ana es como el Burrero, que están censados 1067 y no somos 4000, ¿vale? Pues ahí pasa igual, hay censados 270 o 280.000 habitantes de derecho, y es mentira, no es real. La frontera con Honduras y con Guatemala, ¿no? Una frontera extensa además, hace que los pacientes guatemaltecos, ¿no? O hondureños crucen la frontera natural y vayan a ese hospital. O sea, este hospital atiende probablemente más de 1 millón de personas, es una burrada. Claro. Sí. Un aparato que muy costoso, bueno, un valor muy alto, económicamente muy alto. Sí, vale 30.000 euros. 30.000 euros. Sí. Pero claro, eso ha habido que financiarlo de alguna forma, ¿no? Ha sido una verdadera odisea, ¿no? Conseguirlo primero, ha costado año y medio de lucha, ¿no? De moverse de un lado para otro, ayuntamiento, no sé dónde y tal, en fin, hemos luchado mucho por el aparato, ¿no? Afortunadamente la gente ha colaborado con como ha podido, ¿no? Finalmente fue el Cabildo el que, bueno, aportó una cantidad importante. Sí, también es real que la Casa Olympus, que es la casa que fabrica el aparato, ¿no? Y este aparato de los más modernos que hay en el mercado mundial, ojo, descontó el 50% del valor real del aparato, ¿no? La verdad es que se portaron también muy bien y yo creo que hay que agradecérselo también, ¿no? Ya. Bueno, hablar del Hospital de San Juan de Dios, y usted ha dado una referencia, algunas pinceladas en el que precisamente se atiende a gente que está en la frontera con Guatemala, con Honduras. Y esa misión humanitaria, doctor, ¿desde cuándo viene usted realizándola? Bueno, mi primer viaje fue en 2006, ¿no? Ahí fuimos en grupo, éramos 34 médicos, entre todos, ¿no? El único urólogo canario fui yo, éramos 5 urólogos de toda España, pero había internistas, juguistas, pediatras, cirujanos generales, cirujanos pediatras, éramos 34, más un retén o una serie de logística, ¿no? de refuerzos, farmacéuticos, etcétera. Y la verdad es que ahí me impactó El Salvador, me impactó el encontrarme con un país que yo jamás pensé que podía estar como estaba, ¿no? Y la verdad, claro, hay que tener en cuenta un poco el origen, ¿no? Que son muchos años de guerra civil, han pasado 12 o 13 años de guerra civil, ¿no? Y ha habido una serie de conmociones sociales ahí importantísimas, ¿no?
Y claro, hay, por ponerte un ejemplo, que me gusta poner porque es real, hay 10 familias que son dueños del 90 y tantos % de todo en ese país, un país de 6 millones de habitantes, ¿no? Como Madrid, imagínate Madrid, pues 10 personas que son dueños de todo, de los supermercados, de los rentacar, del aeropuerto, de los cines, de las tierras. Claro, hay un conflicto social inherente, ¿no? Es lógico, ¿no? La gente está pasando el hambre allí, miseria, ¿no? Aparte de que eso, de que los chiquillos que hoy tienen a lo mejor 14 o 15 o 20 años, no sé, por ahí, desde que tienen noche están viendo pistolas y ametralladoras, viven muchos tiempos de guerra, y hay mucha gente armada, quizás más casi 20.000 personas armadas sin control ninguno de la policía, ¿no? De eso, aunque sea brevemente, hablaremos luego también, porque volviendo otra vez atrás, si usted me lo permite, y volvemos a hablar del aparato, de ese tiempo, la necesidad que hemos hablado el doctor también de ese tiempo en conseguir ese aparato tan costoso, en el que ha colaborado, como él dice, el Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Solidaridad que lleva a cabo don Carmelo Ramírez, pero también hay otros organismos, en este caso, me decía usted antes de comenzar la entrevista, Cruz Roja, por ejemplo, también. Sí, bueno, Cruz Roja y más. A ver, fue una cadena, ¿no?, de cosas, ¿no? La verdad es que nunca pensé que la gente iba a colaborar con tanta, ¿sabe?, con tanto despego, ¿no? Porque fue llamar a la Cruz Roja y tal, y me llamaron de la Cruz Roja del Salvador, que no había problema que lo mandáramos a nombre de ellos, porque pretendía el gobierno salvadoreño, los impuestos del gobierno salvadoreño, llamarlo como quiera, para entrar en un aparato que es una donación benéfica a un hospital de allí, casi cobraban 1 millón de pesetas, ¿no? 6.000 euros. Claro, no podíamos permitir eso. La Cruz Roja, sin embargo, permitió que le mandáramos a su nombre para recogerlo ellos en San Salvador, porque ellos no pagan impuestos a la entrada. Entonces quedamos en eso. Yo le mandé el aparato vía Iberia Cargo, que también hay que nombrarlo porque las cosas son como son. Fue ir a Iberia Cargo ahí en el aeropuerto, y la persona que estaba allí, Marcos Rodríguez. También había que pagar los impuestos por el traslado del aparato de aquí a Madrid, de Madrid a Guatemala por avión, y de Guatemala a El Salvador. Pero había que pagar entrada de Madrid a Guatemala un pastón, y de Guatemala a El Salvador otro pastón, y se fue yo. Sin embargo, este hombre de Iberia Cargo, no sé cómo se las rompe, se las arregló, claro, para quitar, no evadir, porque la palabra no es evadir, sino para intentar, como era una misión humanitaria y tal, hacer los impuestos lo menos posible. Se pagaron 120 euros por el traslado de aquí a El Salvador, ¿no? Bien. Volviendo con el aparato, antes decía usted que se operaba anteriormente, estos años atrás, de una forma convencional. Este aparato ha venido a solucionar pues lo que antes duraba el postoperatorio X tiempo, ahora me imagino que debe ser cosa de cantar, como decimos vulgarmente. Bueno, no, cosa de cantar no, es una cirugía endoscópica, es decir, por una vía natural, no va a haber una herida, ¿no?, por supuesto, pero amigo, es cirugía, hay que tener cierta experiencia en hacerlo. ¿Qué pasa? Nosotros en el hospital nuestro, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, ¿no?, llevamos más de 20 años haciendo eso a diario, tenemos una gran experiencia, ¿eh? A nivel nacional quizás somos pioneros en este tipo de hacerlo, me refiero de modo ambulatorio, es decir, el paciente va, se le hace y se va para su casa, ¿no?, a la media hora o 3 horas después, pero se va, ¿vale? Y muchas veces lo hacemos sin anestesia, ¿no? O sea que, ojo, somos pioneros en ese sentido a nivel de este país, ¿no? Y con la experiencia que tenemos nosotros pensamos que, al fin y al cabo, en cuanto los urólogos de ahí estén más o menos experimentados con el tema, que yo supongo que se pondrán como todo, ¿no?, como todas las cosas, ¿no? Yeah. Se pondrán al día, se hará más del 95% de los casos, bastante más, se resolverán o se tienen que resolver por la vía endoscópica, sin cirugía convencional me refiero, ¿no? Al fin y al cabo esto es una cirugía pero endoscópica, ¿no? Entonces supone para los pacientes una base terrible, o sea, la estancia media es larga en nuestro hospital, como en todos los hospitales, como el nuestro hace 20 años, es largo. ¿Y cómo fue en los primeros días enseñar, en este caso, a los sanitarios, a los profesionales de El Salvador? Sí. ¿Cómo fue y la experiencia luego de empezar a...? Bueno, afortunadamente yo corrí un riesgo ahí un poco terrible, porque no sabíamos, porque también las comunicaciones por el horario y porque había una serie de problemas y tal, el aparato que yo llevo necesita, el aparato es como un martillo neumático de estos de los que es para romper los baches. Exacto, es un percutor. Es un percutor. Sí, pero necesita por llamarlo de una forma, un canal por donde meter ese aparato, ¿correcto? ¿Lo entiendes? O sea, hay un tubo, bien, y por eso